Bueno, ayer una de las condiciones que ponía el señor Rivera era Navarra y nosotros desde UPN queremos decir que el señor Sánchez no dice la verdad cuando habla de Navarra. En Navarra hay un gobierno nacionalista presidido por una presidenta socialista, pero para el cual el apoyo de Bildu es indispensable. El señor Sánchez en Navarra optó por Bildu y cuando optó por Bildu cerró la puerta a cualquier acuerdo presente y futuro con los partidos constitucionalistas. Por eso nosotros lo que le estamos pidiendo al señor Sánchez es que revierta el gobierno de Navarra y que a partir de ahí abra un camino de moderación y de entendimiento que deje fuera de juego a los nacionalistas y a los independentistas, tanto en Navarra como en el resto de España. Lo que es Bildu ya lo sabíamos, pero desde luego ayer, tras la sentencia de la Audiencia Nacional, volvimos a comprobarlo. Y Bildu no puede ser nunca el compañero de viaje de ningún gobierno, porque eso cierra la puerta a cualquier entendimiento con Ciudadanos, con Partido Popular y con Unión del Pueblo Navarro. Nosotros ya lo dijimos desde el principio, que si en Navarra no había un gobierno en torno a Bildu y en torno a los partidos nacionalistas, nosotros seríamos absolutamente responsables también en España, porque somos coherentes. Y cuando decimos que no queremos que en Navarra los independentistas condicionen gobierno, tampoco lo queremos para España. Pero esa misma coherencia que nosotros ofrecemos es la que le pedimos al señor Sánchez. No puede estar diciendo que quiere un gobierno en España sin independentistas y sin nacionalistas, mientras está gobernando de la mano de Bildu en Navarra.